Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Gutiérrez, soy director de la Sociedad Bíblica Peruana y estamos muy contentos de empezar un nuevo webinar de ciencias bíblicas. Como cada semana nos reunimos para compartir con ustedes los temas relacionados a profundizar en el conocimiento de la Biblia y les traemos los mejores expositores, especialistas en sus campos y hoy día no va a ser la excepción. Como saben, tenemos la tarea de traducción, de publicaciones, de distribución e interacción con la Biblia. Y estos webinars son parte de la tarea de interacción con la Biblia. Queremos que la Biblia sea leída, sea enseñada, sea estudiada, sea interiorizada y sea aplicada en la vida de las personas para poder transformar nuestra sociedad. Y bueno, tenemos siempre las instrucciones de que pueden hacer preguntas a la persona que está renombrado como preguntas, en este caso nuestro hermano Abraham Márquez de México. Ahí está, Abraham, para que te vean. Ya muchos te conocen. Entonces, en el chat pueden comunicarse con él y hacerle las preguntas que tengan sobre este tema. También les pedimos de que en el chat coloquen su país porque al final de los webinars siempre hacemos un sorteo de recursos bíblicos y ya son cientos de hermanos de cada país que han sido bendecidos con un recurso bíblico. Y como cristianos, lo que hacemos siempre es entregar este webinar al Señor en oración. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tu palabra nos guía, nos anima, nos renueva, nos transforma. Señor, te agradecemos porque tu palabra permanece para siempre. Te agradecemos por el Ministerio de Sociedades Bíblicas Unidas. Y Señor, queremos orar por el webinar de hoy. Te pedimos para que dirijas al expositor de esta noche, al profesor Mario Zuruk, y que tu palabra llegue a la mente, a los corazones de las personas y sea viva. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, nos toca presentar al expositor de esta noche. Es nuestro querido hermano Mario Zuruk. El profesor Mario Zuruk es coordinador de traducciones de la Sociedad Bíblica de Guatemala y ha sido pastor por 24 años de iglesias en Guatemala, ¿no? Él tiene un diploma en teología de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, FLET. También tiene un diploma en teología del Instituto Bíblico Presbiteriano Maya Quiche, en Guatemala. Tiene también un diploma en teología del Instituto Bíblico Metodista Santa Cruz de Quiche, Guatemala. Una licenciatura en teología del Instituto Bíblico Metodista del Seminario Bíblico Metodista de Guatemala y tiene un diploma de traducción bíblica de la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica. También tienes diplomas en ciencias bíblicas de nivel avanzado y diversos cursos de traducción del Instituto NAIDA de Sociedad Bíblica de México, Guatemala y Sociedades Bíblicas Unidas. Ha recibido los cursos para consultores y tiene una licenciatura en Teología Práctica de la Universidad de San Pablo de Guatemala. Actualmente está haciendo una maestría en Ciencias Bíblicas en la Universidad Panamericana de Guatemala y una especialización en sociolingüística en Silta, Perú, en convenio con la Universidad Ricardo Palma, y de eso soy testigo porque nos ha visitado al Perú para realizar esos cursos de especialización. Así que dejo con ustedes al profesor Mario Zuruk con el webinar Hasta lo último de la Tierra. Es tu tiempo, profesor Mario. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Qué privilegio poder estar con ustedes esta tarde para algunos países, noche para otros, ¿verdad? Gracias, Pablo, por este tiempo de poder compartir. Y sí, pues es un privilegio grande para mí poder compartir con ustedes en esta hora, ¿verdad? En los diferentes horarios que tenemos en cada país. Voy a compartir ahí la pantalla para que podamos comenzar. Les pido que me confirmen si ya pueden ver mi pantalla. Muy bien, entonces, bueno, pues vamos a hablar el día de hoy un tema que
posiblemente al recibir allí la noticia del webinar, pues es uno de los temas más comunes, pienso yo, en la historia de la iglesia misma, ¿verdad? Porque de manera automática, cuando vemos hasta lo último de la tierra, pues viene en nuestra mente la gran comisión. Quiero comenzar en este momento entonces, dejando desde ya en mente de que la idea de lo que hoy vamos a presentar es ir un poco más allá de las fronteras geográficas, ¿verdad? Eso es comúnmente lo que hemos pensado cuando hablamos de hasta lo último de la tierra. Ya lo mencionaba, estas palabras, hasta lo último, nos lleva de manera automática a pensar en la gran comisión, ¿verdad? Y sí, es parte de la misión que el Señor nos ha dejado, nos lleva a pensar también en evangelización, nos lleva a pensar en plantación de iglesias y nos lleva a pensar en expansión del evangelio, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo que en todos nuestros países, si algo ha movido a la iglesia, si algo ha hecho que la iglesia vaya creciendo, es precisamente la obediencia a este mandato del Señor hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, pues lo hemos tomado como la gran comisión, pero en realidad es la misión de Dios, es la misión de Dios. Y este concepto de ir hasta lo último de la tierra, pues lo comenzamos a ver desde Génesis, ¿verdad? Desde Génesis comenzamos a ver la idea, aquí recordamos, ¿verdad? A Abraham en Génesis 12:3, donde Dios lo llama desde Ur de los Caldeos, y en esa escena del llamamiento de Abraham, pues le dice Dios, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Como podemos darnos cuenta entonces aquí de este Génesis es que Dios estaba planeando llegar hasta lo último de la tierra. Aquí el concepto que está utilizando es que cada familia de toda la tierra sea bendecida. Pues sabemos ya toda esta historia que después de Abraham, pues surge el pueblo de Israel. Israel viene a ser ese instrumento que Dios utiliza para poder bendecir a todas las naciones. Y bueno, en todo el Antiguo Testamento nos damos cuenta también de las complicaciones que Israel tuvo en el cumplimiento de esa misión de ser el portador, esa nación portadora de bendición para todas las naciones. Pues entonces, al iniciar el Nuevo Testamento, encontramos ya también que las últimas palabras de Jesús en los evangelios y de manera particular el evangelio de Mateo, pues esta es la consigna que Cristo deja a sus discípulos y por ende a la iglesia. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Prácticamente lo que nos ocupa en esta hora es esta tarea de ir a todas las naciones a hacer discípulos. Esta escena de la comisión que Jesús deja a los discípulos, entonces, pues es el que básicamente comienza a cumplirse en el libro de Hechos y es el que cubre toda la parte de la era de la iglesia hasta que lleguemos a esa esperanza futura de estar con el Señor. Y ya para abarcar hasta el libro de Apocalipsis. Entonces vemos al apóstol Juan también al escribir Apocalipsis, ver esa visión en el cielo. Y esa visión en el cielo que él ve es bien interesante porque aquí Apocalipsis nos pinta entonces el cuadro de que esa misión que Dios inicia en Génesis, esa misión que le llamamos Gran Comisión, que fue delegada a la iglesia en los evangelios,
pues ahora al final de los tiempos el apóstol Juan mira esto y dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, como podemos ver, aquí está el cuadro completo que nos presenta la Biblia. Desde Génesis, Dios entonces planifica alcanzar a toda persona en el mundo como instrumento, primero el pueblo de Israel, luego ahora la iglesia, y pues en el futuro vemos esta gloriosa reunión, ¿verdad? En el cielo, en la visión aquí de Juan, donde hay toda tribu, toda lengua y todo pueblo. Ahora bien, es bien interesante que tanto en los evangelios como aquí en el libro de Apocalipsis, el uso del término naciones como un medio para poder llegar hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante por la forma en que esto aparece en el idioma del Nuevo Testamento, en este caso el griego, ¿verdad? Esta palabra de naciones, vemos aquí en este cuadro que viene de etnos, pero esta palabrita es la que se ha utilizado en todo el Nuevo Testamento, en la Biblia, para traducir nación, para traducir pueblo, para traducir raza, para referirse a los gentiles, como referencia a los no judíos, como referencia también a los paganos, a los ateos. Es decir, es una palabra que de acuerdo al contexto en la que se encuentra dentro del texto, pues puede ser traducido de una o de otra manera. Entonces aquí nos damos cuenta de que al hablar de nación y posiblemente pueblo, aunque pueblo queda allí entre el aspecto geográfico y la lengua, pero al hablar de nación en este caso, pues hay una referencia a cuestiones geográficos y políticos, ¿verdad? Y creo yo que esta es la parte que más se ha mencionado, que más ha sonado en nuestras iglesias cuando hablamos de la gran comisión, cuando hablamos de llegar hasta lo último de la tierra, pues comenzamos, el punto de partida es desde nuestra ubicación y dependiendo de la ubicación de cada uno, pues se extiende hasta lo último de la tierra en aspectos geográficos, ¿verdad? Pensando más que todo en fronteras políticas. Pero esta misma palabra también se utiliza para referirse a pueblo raza y de manera particular raza. Cuando hace referencia a raza, entonces parece que aquí este mandato de ir más allá, hasta lo último de la tierra, va más allá de fronteras geográficas y ya tiene que ver con cuestiones lingüísticas y culturales. Entonces, es aquí donde el ir hasta lo último de la tierra comienza a cobrar otro significado de alcance de esa meta de llegar hasta lo último. Y el tema de hablar también de paganos, de ateos y todo eso, pues ya entra en temas de religión. Entonces, a partir de allí es que tenemos que ir reflexionando el día de hoy que la manera tradicional que hemos trabajado en la Gran Comisión es esto, ¿verdad? Pensar hasta lo último de la tierra, pues primero es ver quién va a hacerlo, pues un misionero, ¿verdad? Un misionero. ¿Qué es lo que hay que llevar hasta lo último de la tierra? Pues es el Evangelio, ¿verdad? Es el Evangelio. Pero aquí hay una cosa al que quiero enfatizar hoy. ¿Cómo hay que llevar ese mensaje? ¿Cómo? Y en este cómo, pues vamos a tener que pensar no solamente en el misionero como no solo el agente, sino como un medio también,
sí, no, y en cuanto al mensaje que es el Evangelio, sino que aquí la idea es comenzar a pensar cómo ese misionero puede comunicar ese mensaje, porque no siempre la presencia de un misionero puede comunicar el mensaje. Creo que para aquellos que han tenido la oportunidad de viajar a otros países y encontrarse con ambientes de otra lengua totalmente diferente, hemos tenido esa experiencia que nuestra presencia en ese lugar no significa automáticamente una comunicación plena en ese medio en la que estamos. Entonces, algo así sucede con esta gran comisión. ¿Cómo hay que hacerlo? La iglesia en la actualidad comúnmente pensamos en los agentes de la misión, pensamos en el contenido del mensaje de la misión, pero muy pocas veces pensamos en el medio en que este mensaje debe ser comunicado. ¿Ya? Es decir, muy pocas veces pensamos en cómo lograr que el mensaje que nosotros llevamos realmente comunica la intención de ese mensaje. Porque podemos estar, seguir con ese ejemplo, podemos estar en un contexto de otra lengua y nosotros comenzar a hablar y proclamar y que todo lo que digamos no comunique nada, porque el contexto en la que estamos no es un contexto que comprende el medio que estamos utilizando para comunicarnos. Y aquí, pues, quiero en ese pensar de la necesidad de pensar en el medio, pues, y llevarlos al libro de Esther. Aquí conocemos esta historia también que sucede en el imperio medo-persa, en la que los israelitas que ya estaban dispersados en todo el imperio, pues ellos enfrentan en el libro de Esther una situación bien interesante. Conocemos de Amán, el enemigo de los israelitas, y que él procura exterminar al pueblo de Israel. Él logra tener una reunión con el rey y en esa reunión con el rey, él logra la autorización de enviar un mensaje de exterminio para el pueblo de Israel. Y esto es parte del mensaje, ¿verdad? En Esther 3:12, parte de este mensaje dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado el anillo del rey. Note lo que podemos encontrar aquí, ¿verdad? Lo que podemos encontrar aquí es todas las palabras resaltadas en este versículo. Podemos ver entonces que aquí encontramos escritores del mensaje, ¿verdad? Escritores de ese mensaje de exterminio para el pueblo de Israel. También encontramos destinatarios. Entre los destinatarios, pues vemos aquí a los sátrapas, a los capitanes, a los príncipes de cada provincia, pero también encontramos el formato, ¿verdad? El formato de este mensaje, pues es formato escrito, ¿verdad? Ese es el formato que se está utilizando. Pero aquí comenzamos a darnos cuenta de que el formato escrito no es suficiente realmente para comunicar este mensaje, porque pudo haberse escrito este mensaje sin tomar en cuenta la última parte del versículo que dice, según su escritura y según su lengua. Este viene a ser muy importante en el pasaje porque hasta donde vamos ahora, con buenos escritores, los mejores escritores, con los destinatarios eh, indicados, ¿verdad? O sea, las personas importantes y con el formato, en el formato escrito. Con todo esto, el mensaje todavía no tiene seguridad de comunicarse.
Entonces hacía falta ese medio que comunica. ¿Y cuál es ese medio que comunica? Pues es la lengua de cada pueblo. ¿Qué hubiera pasado si este mensaje no hubiera tomado en cuenta la lengua de cada pueblo? Note que el mensaje siempre hubiera llegado, porque los mensajeros hubieran llegado a cada rincón del imperio. Sin embargo, la llegada de ese mensaje no significaba comunicación de ese mensaje al pueblo. Esta misma dinámica que vemos aquí en el capítulo 3 se repite en el capítulo 8 del libro de Esther. En el capítulo 8 del libro de Esther, aquí el mensaje cambia, ¿verdad? Aquí el mensaje cambia porque luego de toda esa escena de que se descubre que Amán estaba tramando algo malo contra el pueblo de Israel y entonces Amán es ahorcado y toda esta escena de la historia que vemos en Esther, pues ahora se logra que por medio de Mardoqueo, el judío Mardoqueo, ahora se envía otro mensaje que va a revertir ese primer mensaje del capítulo 3. Entonces, note lo que encontramos aquí. Entonces fueron llamados escribanos, una vez más, ¿verdad? Hay escritores del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes. Y se escribió, una vez más, mire, conforme a lo que Mardoqueo mandó. Se escribió a los judíos, una vez más vemos a los destinatarios aquí, a los sátrapas, capitanes, príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo. Y esta es la parte interesante. Una vez más, conforme a su lengua. A los judíos también, y a mí me llama la atención esta manera enfática a los judíos, conforme a su escritura y a su lengua. Entonces, así como ese mensaje de muerte, como ese mensaje de exterminio para el pueblo de Israel, podemos encontrar también que el mensaje de vida en ese contexto del imperio de Media y de Persia también fue enviado a todas partes en términos geográficos. Y es bien específico este versículo, ¿verdad? Nos establece el área que cubre los lugares donde se encontraban los israelitas, desde India hasta Etiopía, y también el número de provincias, imagínense, 127 provincias. Entonces, el mensaje fue enviado en todas partes en términos geográficos, pero también fue enviado tomando en cuenta los términos lingüísticos. Es decir, no solo se lleva el mensaje al lugar, sino se procura que el mensaje llegue entonces en el idioma o en un medio que comunica. En este mapa podemos ver más o menos, ¿verdad? El área que cubre o que cubrió el imperio de Media y de Persia. Y pues aquí hay otro dibujito del mundo con el hola en diferentes países. La idea aquí es lo que mencionaba hace un momentito. En esta escena del libro de Esther, no solo se procuraba la llegada del mensaje, sino que el mensaje que se comunique de manera efectiva. Entonces, esto es fundamental, ¿verdad? En cuanto a llegar hasta lo último de la tierra. Y aquí tenemos este ejemplo del imperio de Media y de Persia. También hay otra escena que podemos encontrar también en el Antiguo Testamento y es el tema del retorno del exilio. Cuando ya aquí pues cuando los israelitas vuelven de Babilonia para Jerusalén de nuevo, en ese grupo que vienen con Nehemías y Esdras, esto es lo que nos dice Nehemías, que parte de lo que hicieron es el retorno de la liturgia, el retorno de la lectura de la ley en Jerusalén. Y dice aquí en Nehemías 8:8, y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, había mencionado que el contexto de este pasaje es el regreso del exilio. ¿Qué sucede?
cuando se lee la palabra de Dios en ese regreso del exilio, pues no había comprensión total de la lectura. Aquí ya podemos recurrir a ideas de lo que sucedía, que muchos de los que regresan entonces ya no dominaban el hebreo, hablaban el arameo, y entonces eso era parte de la falta de comprensión total de la lectura. ¿Qué pasa? Bueno, ya en todo el contexto del pasaje se nos dice que tanto Esdras como de los demás sacerdotes y los que acompañaban a Esdras allí, ellos hicieron el trabajo de traducción. Se tradujo el mensaje a la necesidad de la gente, esa necesidad de comprensión. ¿Qué nos enseña esta parte ya en cuanto a ir hasta lo último? Pues nos enseña lo siguiente. No solo se procuró en el retorno de la vida litúrgica o religiosa, sino que se aseguró que el mensaje de la ley sea bien comprendido. Entonces, imaginémonos por un momento que todo el pueblo de Israel hubiera regresado de nuevo a Jerusalén, pero que a ninguno o que ninguno hubiera tenido la iniciativa de traducir a la gente para que comprendieran totalmente el mensaje. Pues entonces ese mensaje hubiera estado presente en Israel, pero no se hubiera comunicado de manera efectiva. Ahora bien, pasando al Nuevo Testamento, ya enfocados a la misión de la iglesia, a esa gran comisión, vemos el libro de Hechos 2, Hechos 2, 6 al 11, muy conocido también, ¿verdad? Este es en el contexto de la venida del Espíritu Santo, cuando los discípulos que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu. Y en ese contexto entonces dicen los versículos 6 al 11, al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos y cretenses y árabes. Y note cómo termina. Y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Aquí es donde inicia la iglesia. Este es el inicio de la iglesia. Ahora vea lo que sucede en el inicio de la iglesia. Cuando regresamos un poco en el contexto de Hechos, nos damos cuenta que en 1:8 está la promesa de que al recibir el Espíritu Santo iban a ser testigos a todas las naciones, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero aquí sucede algo interesante. Aquí sucede algo interesante, que en esa primera experiencia de la venida del Espíritu Santo, podemos encontrar entonces aquí lo siguiente. Primero, una reunión masiva, ¿verdad? No tenemos el número de esa reunión. De los discípulos sí, nos dice que son alrededor de 120, pero de todos los presentes en ese momento no tenemos el número. Así que había una reunión masiva, pero también había un mensaje. En esa reunión masiva había un mensaje de buenas nuevas, ¿verdad? Todos estaban maravillados, atónitos, admirados de lo que sucedía con los discípulos en ese entonces, pero había algo más. Era un público multilingüe. Era un público multilingüe. Y los que han contado ahí el número, pues están entre 17, 18 pueblos mencionados aquí en Hechos 2, que bien podríamos pensar que estos representaban una comunidad lingüística. Cada uno representaba, cada pueblo representaba una comunidad lingüística. Entonces era un público multilingüe. Entonces, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con ese mensaje que los discípulos estaban proclamando?
Ahora bien, note que aquí hay algo bien interesante, ¿verdad? Aquí lo que sucedió es esto, ese mensaje fue traducido a cada lengua. ¿De quién fue esa iniciativa? ¿Ya? Fue el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Esto es impresionante, porque entonces cuando comienza la iglesia, las primeras barreras que se cruzaron, o las primeras fronteras, mejor dicho, que se cruzaron, no fueron las fronteras geográficas, sino que fueron fronteras lingüísticas. Es decir, no salen los discípulos de Jerusalén a estos 18 o 20 lugares para anunciar las buenas nuevas en su propia lengua. No, no, no. Dios aquí obra milagrosamente que cada discípulo habla una lengua en la que comunica el mensaje del Señor a un grupo de personas, a una comunidad lingüística en particular. Entonces, esto es bien, bien interesante, ¿verdad? Porque con esto entonces podemos deducir ciertas cosas interesantes, ¿verdad? Entre el pensar que estábamos en la preparación de esta conversación, pues entonces yo llegué a pensar esto, ¿verdad? No siempre la presencia de la iglesia es sinónimo de presencia del evangelio. Y creo que esto es algo bien interesante que nosotros debemos como iglesia reflexionar, ¿verdad? Estaba leyendo también allí un artículo de la serie Descubre la Biblia de las Sociedades Bíblicas Unidas, en la que uno de los autores de esa serie habla de uno de los caciques o príncipes incas, ¿verdad? Atahualpa. Los del sur lo han de conocer mejor, ¿verdad? Y entonces en esa historia pues se narra de que venía Valverde, el español, y venía en una mano la cruz y en otra mano la espada, y entonces, bueno, la Biblia, ¿verdad? En una mano la cruz, en una mano la Biblia, y entonces él dice de que este es el mensaje, y entonces este cacique toma ese libro y se da cuenta, o sea, trata la manera de buscar que ese libro se comunica a él, y no se comunica con él. Y entonces él la tira. Entonces parte de ese relato es que fue parte de las razones por la que entonces Atahualpa fue asesinado. Interesante. La presencia, en teoría, del cristianismo en América no simbolizaba, no era sinónimo de la presencia del evangelio. Y creo que eso sucede en la actualidad. Tenemos iglesias en diferentes contextos, en los diferentes grupos étnicos. La pregunta que debemos hacer es, ¿realmente se está comprendiendo el mensaje del evangelio? Note que muchas veces estamos comunicando este mensaje en un idioma mayoritario como el español en este caso. Entonces, está logrando la gente, están logrando las personas que asisten a las iglesias comprender ese mensaje del evangelio. La iglesia bien puede proclamar el mensaje, pero si no lo hace con el medio adecuado, corre el riesgo de no comunicar el mensaje. Y esto es algo que de verdad debemos repensar como iglesia, ¿verdad? Porque estamos predicando, pero ¿estamos realmente logrando comunicar ese mensaje en el idioma, en el contexto? Es decir, ¿está siendo bien comunicado el mensaje del evangelio a cada persona? Y aquí, pues, también pensar en la tendencia de la actualidad en la que la iglesia trabaja la comunicación del mensaje de la Biblia. Aquí, en un lado de la diapositiva, vemos los textos o los idiomas originales de la Biblia. Y la iglesia en los últimos años, en mi experiencia de andar en varias iglesias, pues creo que tiene la tendencia de hacer que la gente vaya comprendiendo cada día más el texto original. Y hay muchos en nuestros púlpitos en la actualidad
que en toda predicación pues hablan mucho de lo que dice el griego, hablan mucho de lo que dice el hebreo. De hecho, creo que algunos han llegado al punto de decir que exactamente esto es lo que dice como diciendo de que las traducciones no lo hayan dejado bien. Ahora bien, no es malo que tengamos esa posibilidad de acercarnos a los idiomas bíblicos, pero en este análisis que estamos haciendo ahora, parece que esta forma, esta tendencia que toma la iglesia, pues no es lo que vemos en todo lo que logramos ver en la forma en que Dios se acerca a la humanidad. Parece que aquí la función de la iglesia debe ser lo contrario. Debe ser acercar los idiomas bíblicos a la gente y no tanto acercar a la gente a los idiomas bíblicos. Vuelvo a repetir que tiene su lugar el hecho de que determinado grupo pueda tener mayor conocimiento de los idiomas bíblicos. Perfecto, los vamos a necesitar, pero que la función sea eso, no tanto complicarnos a nosotros para ir a entender lo que significa una palabra, lo que significa otra palabra desde allá, sino que nos ayuden a traducir esa palabra de los idiomas originales a nuestro contexto de acuerdo a nuestra necesidad. Y aquí, pues, recuerdo de una ilustración o de una anécdota que se cuenta de un pastor que todas las veces que predicaba, pues siempre hablaba de lo que decía el griego, ¿verdad? Entonces, mencionaba en su prédica 5, 10, 15 veces, el griego dice así, el griego dice de esta manera, el griego dice así. Entonces, la anécdota está en que en una de las predicaciones, una persona de la iglesia al terminar el servicio se acerca al pastor y le dice lo siguiente: pastor, eh, hágame un favor, le dice, saludos a don Griego, ese señor parece que sabe mucho. Esta persona o muchos de la congregación no habían logrado comprender que la mención de el griego dice era en referencia a un idioma. Ellos pensaron que era en referencia a una persona que venía de Grecia, ¿verdad? Entonces, pues esta anécdota me ha llamado la atención. Ahora bien, todo lo que vamos viendo hasta ahora nos lleva a esta pregunta: ¿cuál debe ser entonces la función de la iglesia? Bueno, podemos dar esta propuesta. La iglesia, en vez de procurar que las personas se acerquen a los idiomas originales, la iglesia debe enfatizar el acercamiento del sentido de los idiomas originales en el idioma de cada persona. Así que, ¿cómo lograr esto? Pues es de esta manera que la traducción bíblica llega a ser como ese medio para llegar hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos un cuadro que creo que también en otros webinars hemos visto de alguna estadística que en la actualidad se considera que 5.960 millones tienen una Biblia, 824 millones solo tienen un Nuevo Testamento, 447 millones tienen alguna porción, pero todavía hay 188 millones de personas en el mundo que no tienen escritura, que no tienen escritura. Aún faltan alrededor de 300 o 3.710 idiomas que necesitan tener la escritura. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de más de 3.000 grupos étnicos en las que posiblemente el mensaje ha llegado, ¿verdad? Pero el mensaje no se ha comunicado totalmente porque no está en el idioma de la gente. Entonces, no podemos presumir en que ya estamos cerca de llegar hasta lo último, porque esta necesidad no está tan lejos de nosotros. Quizás particularmente hablo de Guatemala, pues aquí en Guatemala tenemos alrededor de 54
variantes de los 22 idiomas que tenemos oficialmente en el país. Y de eso, como Sociedad Bíblica, hemos traducido nada más 11 Biblias completas, tenemos ahora 7 traducciones activos, pero aún nos falta mucho. Entonces, necesitamos seguir rompiendo fronteras, no geográficas, sino lingüísticas, para que pueda llegar la palabra de Dios. Ahora bien, nos topamos ahora que en los últimos años también hay criterios sobre la traducción bíblica. Y uno de los criterios que hay es esto, que las comunidades lingüísticas deben aprender los idiomas mayoritarios para tener acceso a la Biblia. Es decir, aquellos que han dicho, no hombre, los que tienen lenguas minoritarias, pues que aprendan el español o que aprendan el inglés o el francés, el portugués, que son los mayoritarios para tener acceso a la Biblia. Pero aquí nos estamos dando cuenta de que Dios en su corazón está no tanto obligar a la gente para que tenga acceso en otra lengua, sino que la iglesia lleve la Biblia en la lengua de la persona. Hay otros entonces que van en esta línea, se dice que hay que traducir la Biblia, pero en proporción a cantidad de hablantes. Es decir, determinada cantidad, 500,000 para arriba, pues Biblia completa, luego un solo libro, pues luego algunos capítulos o versículos nada más, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que la necesidad que hay es que la Biblia completa sea traducida a cada lengua. Aquí quisiera entonces comenzar ya en la parte del, ¿será tan importante que se traduzca la Biblia a cada lengua? ¿No será suficiente el que nuestros predicadores tengan o luchen por predicar en una segunda lengua? Los ejemplos que voy a mencionar a continuación son reales, ¿verdad? Y sucede en áreas indígenas, por lo menos en esta región desde donde estoy comunicándome con ustedes. En una prédica se lee el versículo aquel de cuando el paralítico fue sanado. Y entonces en esa predicación, el predicador leyó, toma tu leche y anda. Lo que Reina Valera ha traducido aquí es toma tu lecho, ¿verdad? Pero la persona que estaba leyendo en una segunda lengua pensó que era referencia a leche y no a lecho. Y entonces en la explicación que da de este pasaje, pues estaba diciendo que el paralítico era una persona desnutrida y entonces que necesitaba leche para continuar su vida. Nota que para nosotros posiblemente decir, ¿cómo puede decir tal cosa? Bueno, es una segunda lengua y su comprensión de ella no es total. Hay otro ejemplo también que se menciona acerca de una persona que orando en español y que teniendo el español como segunda lengua, entonces él dice, gracias Señor por las concupiscencias. Claro, uno dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, la palabra concupiscencia se oye bonita, ¿verdad? Algo más también que a veces lo hemos tomado como algo de chiste, pero también ha sucedido. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio, leen algunos de los que tienen el español como segunda lengua. Note cómo cambia entonces totalmente el sentido. Vuelvo a enfatizar de que estos ejemplos no son inventados, son realidades que ocurren en nuestras iglesias, en el campo, en nuestras iglesias donde el español es una segunda lengua. Ahora bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en las comunidades donde sí se ha logrado traducir la Biblia? Entonces aquí quiero presentarles algunos ejemplos. La comunidad Cachiquel Occidental de Guatemala es una comunidad en la que actualmente estamos traduciendo el Antiguo Testamento
y en ese afán de que las personas ya puedan usar el texto de la Biblia sin haber publicado la Biblia completa, como Sociedad Bíblica publicamos porciones bíblicas. Y en este caso hemos publicado una porción que contiene este pasaje. Bueno, si usted habla una lengua indígena, posiblemente tiene algo de sentido esto. Pero ¿qué tal quien no tiene la oportunidad de comprender una lengua indígena? ¿Le dice algo este mensaje a usted? Bueno, posiblemente por la mención de Josué hasta el final ya está tratando de identificar qué libro es este, ¿verdad? Sí, claro, es el libro de Josué 1:9. Cuando se entrega la porción del libro de Josué en una comunidad de un pueblo que se llama Concepción, en el área Cachiquel Occidental, cuando se leyó Josué 1:9 a una señora, a una hermana de una iglesia, ella dijo, esto es lo que dice, y me lo dice a mí. Ella había recitado tantas veces Josué 1:9, pero no había tenido el impacto en su corazón como lo tuvo al leer en su idioma. Entonces creo que nos lleva ya a la duda. Bueno, ¿qué fue entonces lo que leyó en su idioma? Pues haciendo una retrotraducción a versículo, este versículo retrotraducido al español termina siendo más o menos así. Escucha que te digo a ti, come tu sol y día se pronuncia lo mismo, duro estate, no tengas miedo, no se haga en dos tu pecho, porque yo, tu Señor Dios, estaré contigo donde sea que vayas, dijo Dios a Josué. Note, note que cuando nosotros entonces damos lectura a este mismo versículo en el español, en la Reina Valera, como la conocemos, ¿verdad? Normalmente, ese mira que te mando, que te esfuerce, que seas valiente, pues resulta ser un texto muy abstracto, no un texto práctico. Pero cuando la palabra está en su idioma, esas formas, esa de comer tu sol o de comer tu día, pues va en referencia a eso de procurar a esforzarse. Y ese duro estar, eso es la valentía. Y ese de que no se haga en dos su pecho, ese es el que no divague, ¿verdad? Porque Dios estará con él a donde quiera que vaya. Esto es la razón por la que la traducción a lengua indígena tiene mayor impacto. Tuvimos una experiencia también hace algunos años en la comunidad MAM de Quetzaltenango, cuando entregamos la Biblia a esta comunidad. En esa comunidad, en una visita que tuvimos, esto en el uso de proclamadores de manera específica, al preguntar a este hermano qué es lo que le impacta, interesantemente nos dice, me impacta Juan 3:16. Y precisamente este texto que tenemos aquí es Juan 3:16, ¿verdad? Entonces se le preguntó, ¿y por qué le impacta Juan 3:16? Bueno, dice, es que es más claro. Y bueno, siempre cuesta un poco, ¿verdad? Lograr que los hermanos externen específicamente cuál fue el impacto. Pues en toda la inercia de la plática, el hermano nos terminó diciendo lo siguiente. Lo que pasa, decía él, es que al leer este mensaje, yo entiendo, decía, como que dice lo siguiente, dijo él, como que dice, cuando Dios estalló su corazón, envió a su Hijo sobre la tierra. Esta es la forma en el idioma, esto es lo que significa en el idioma, lo que en español nosotros vemos como de tal manera amó Dios. Vea, vea el impacto que causa eso. A Dios se le estalló el corazón y esa condición a la que Dios llegó lo hizo enviar su Hijo a la tierra. Sí, un hablante, man, no podrá mantenerse con el corazón duro,
ante un mensaje de esta manera. Y finalmente, comunicarles que también estamos trabajando traducciones orales de la Biblia. Y en las experiencias que tenemos de las traducciones orales, en las visitas que tenemos en la comunidad, muchas personas nos dicen algo así como, las predicaciones no son completas, los predicadores no cuentan historias completas y uno queda sin saber todo. Oír esta historia me enseña a saber cómo ponerme de acuerdo con otros. Es lo que nos cuenta un hermano que escucha la historia de Génesis 12, 1 al 5 y 17 al 31 en su idioma. Esto es un proyecto oral. Bueno, creo que con esto vamos a ir concluyendo. Y todo lo que vamos pensando nos lleva a dar respuestas a esta pregunta. ¿Por qué es importante traducir la Biblia a lenguas minoritarias si hay un idioma dominante que utilizan las comunidades para comunicarse con los demás? Pues creo que ya tenemos varias respuestas en mente. Solo como a manera de recapitular, pues entonces podemos mencionar que es importante que seguir cumpliendo esa misión de ir hasta lo último de la tierra a través de la traducción bíblica, porque ella da seguridad de que el mensaje se comunica. Es importante. ¿Por qué? Porque la comprensión de una segunda lengua nunca será total. Es importante, sí. ¿Por qué? Porque cada nativo hablante tiene un grado más alto de comprensión cuando el mensaje es en su propio idioma. Es importante, claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios mismo traduce su mensaje a cada lengua al inicio de la iglesia. Así que la misión de Dios no se cumple solo con el establecimiento de iglesia en cada comunidad. La predicación a todo el mundo va más allá de alcance geográfico. Debe incluir alcance lingüístico. Solo podemos llegar a decir que hemos llegado hasta lo último de la tierra cuando cada persona pueda escuchar en su propia lengua el mensaje de la salvación. Así que hasta lo último significa a cada pueblo y en cada lengua. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias, profesor Mario Zuruk. Verdaderamente ha sido una excelente exposición y hemos quedado desafiados. Me ponía a pensar en cuántos congresos misioneros hay en nuestros países donde no se habla de traducción. Se habla de mandar a gente al Medio Oeste, se habla de mandar a gente al Asia, cuando el mejor evangelizador es la misma palabra y tiene que estar en el idioma de las personas. Y bueno, mencionaste un tema de Perú, que fue el encuentro de el Fray Valverde con el Inca Atahualpa. Acá hay muchos peruanos en este webinar y te comento que esto sucedió hace 500 años atrás y quizás fue la primera Biblia que llegó a las Américas, y lo que hizo el Inca Atahualpa fue ponerse la Biblia en el oído y arrojarla, ¿no? Entonces, ¿qué piensan que puede haber pasado? Se puso la Biblia al oído y la arrojó, ¿no? No conocía lo que era un libro, no conocía lo que era un libro, el libro era de Europa, no habían libros, no conocía el idioma, hablaba quechua, los españoles hablaban español, tenía una barrera personal, no sabía leer y escribir, era analfabeto, y no sabemos lo que le habrá dicho el intérprete que se puso la Biblia al oído y la arrojó al piso, y eso motivó una gran matanza de indígenas en ese momento y condenaron a muerte al Inca Atahualpa y se acabó el gran imperio incaico. Esa es parte de nuestra historia, la primera Biblia que llegó a este lado del mundo. Y hoy en día seguimos teniendo esas grandes barreras del idioma, y lo que tratamos es hacer de que el sentido del lenguaje de origen llegue ese mismo sentido al receptor. Y en ese sentido vamos a presentar el versículo que siempre leemos en cada uno de nuestros webinars, y hacemos una comparación de la Reina Valera del 60 con la Reina Valera contemporánea.
Y ahora tenemos un versículo corto en la Reina Valera del 60, un versículo bastante conocido. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo, ¿no? Entonces, y la Reina Valera contemporánea, en el lenguaje de hoy latinoamericano, ese mismo versículo dice, salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias en Cristo los saludan, ¿no? Entonces, ya nadie dice, te voy a dar un ósculo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Se asustaría la gente, ¿no? Entonces se dice que salúdense con un beso. Gracias, Ronald, por compartir este versículo. Y mañana se inician los 2 diplomados, ¿no? Entonces, siempre tenemos un fondo de pantalla y este fondo anuncia los nuevos diplomados y esos diplomados son casualmente para eso, para ayudarlos a fortalecer su conocimiento en Cristo. Y mañana iniciamos los diplomados de consejería familiar y de Nuevo Testamento, ¿no? Y son diplomados que buscamos los mejores especialistas de cada uno de los países donde hay sociedades bíblicas y se los damos en forma subsidiada, porque no es lo que realmente cuesta, ¿no? Entonces, les invitamos a que puedan participar. Ustedes dicen, se inicia mañana, ya me lo perdí, ¿no? Son los días sábados y yo quería asistir y no he tenido tiempo todo este tiempo y no me he inscrito. Así que les damos una noticia para ustedes. Vamos a poner en el chat 2 formularios de inscripción, 2 links de inscripción del grupo de WhatsApp, donde vamos a mandar el link de la clase de mañana, de la primera clase de mañana en forma gratuita. ¿Ya? Entonces vamos a poner ahí un link para el WhatsApp de Nuevo Testamento y un link para el WhatsApp de Consejería Familiar. Entonces les invitamos a que se unan a esos grupos, son los grupos donde ya han estudiado unos cursos que dimos casualmente de introducción a estos diplomados, donde participaron 1.200 personas. Así que los invitamos a que se unan a estos grupos y mañana les enviamos el link en forma gratuita y ya después ustedes toman contacto con la sociedad bíblica de su país para que puedan seguir estos diplomados de Nuevo Testamento y consejería familiar. Bueno, continuamos con la última parte de este webinar con las preguntas y dejo a Abraham Márquez con ustedes. Gracias, hermano Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un fraternal saludo y abrazo desde la Ciudad de México. Solamente como manera de referencia, mencionar la dinámica para las preguntas es la de cada 8 días. Le estamos dando en primera instancia prioridad a las que están relacionadas al tema, las que no hayan sido contestadas por el ponente y he trabajado, ¿no? Tratando de unificar en 2 o 3 preguntas por cuestiones de tiempo todo lo que nos han estado planteando en el chat. Entonces, Mario, quisiéramos iniciar con un poquito de historia de la evangelización y el respeto y el diálogo cultural. Algo nos hablaba el hermano Pablo antes de darnos paso. Uno de los principales cuestionamientos que se han dado en la historia de la evangelización, particularmente en nuestro continente, desde el momento mismo que diferentes países en Europa conquistan a diferentes culturas americanas, y más adelante, incluso cuando llega el modelo de evangelismo protestante, tiene que ver con el poco, muchas veces poco o nulo respeto de las culturas colonizadoras y evangelizadoras a las culturas receptoras, muchas veces con el pretexto de pues que eran politeístas, de los sacrificios, en fin, y la imposición de un modelo cultural, ¿no? En una especie de sincretismo judío-europeo, ¿no? Muy alejado de las raíces indígenas, ¿no? De las culturas a las que se está conquistando y evangelizando, ¿no? Llevando muchas veces a voces de rechazo por un modelo que desde su raíz tiende a ser impositivo y del que, si bien ya no hay una imposición militar, muchas veces sigue siendo muy frontal en cuestiones culturales hacia el receptor. La pregunta sería, ¿hasta dónde, en aras de un querigma pegado al modelo bíblico, la iglesia puede comenzar la proclamación del mensaje cuestionando o no lo que a su vez está mal de determinada cultura,
y hasta dónde esto puede alejar o no a la gente de la meta suprema de la predicación, que es Cristo, como dice Pablo, y este crucificado. Bueno, creo que es importante ver que todo este sincretismo que podemos ver, y tal vez hablo desde mi experiencia igual como nativo hablante, ¿verdad? Eh, yo hablo quiché y debo decir que hasta más o menos a los 19, 20 años es que yo logro tener una comprensión del mensaje del Evangelio, a pesar de haber nacido en una familia cristiana, ¿verdad? Entonces siempre tuve contacto con la Biblia, pero no tenía claro el mensaje de la Biblia hasta muchos años después. Entonces, a partir de allí es que el sincretismo que ocurre en diferentes sectores se debe a la no comprensión del mensaje. Creo que la iglesia, en mi opinión, no debe ser quien señala qué sí es bueno, qué no es bueno en la cultura. La iglesia debe predicar el evangelio en el lenguaje de la gente. Y es la palabra del Señor la que va a ir eh, 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 transformando la mente y el corazón de las personas. Y entonces la iglesia puede vivir o puede vivir en medio de esa cultura sin perder el respeto a la cultura, porque no se trata de señalar que es bueno ni es malo, sino de lograr que el mensaje transformador llegue al corazón. Gracias, Mario. Totalmente de acuerdo. Al final, Pablo lo dice, ¿no? A una cosa, Cristo y a este crucificado. Nos hablabas del contenido de la misión y de manera especial del medio en el que este debe ser comunicado, ¿no? La importancia de comunicar el mensaje. Y esto me remitió a la gran cantidad de libros, de recursos, no sé cómo se diga en cada país, panfletos, flyers, volantes, literatura evangelística desde un modelo muchas veces norteamericano que llama a una oración confesional, a la oración de fe, ¿no? Como un formulismo para aceptar a Cristo, ¿no? Para hacerse cristiano y más aún con un argumento meta muy enfático en evitar las consecuencias eternas del pecado, ¿no? Y sin embargo, la condenación eterna, ¿no? Para decirlo en todas sus letras. Y sin embargo, en la narrativa de los evangelios, vemos que Jesús no se atrinchera en este modelo evangelístico, ¿no? Él evangeliza desde la acción social, desde la dignificación integral del ser humano, ¿no? Desde el cara a cara con las necesidades específicas, ¿no? Las necesidades del día a día, desde la acción profética de Dios, instaurando el verdadero reino de justicia, de misericordia, de sanidad, de restauración integral. La pregunta es, ¿cómo lograr que la iglesia voltee a ver este modelo de evangelización desde la acción social, las necesidades específicas de la gente, y se comprenda que evangelizar es mucho más que una oración de fe o una propaganda o un método evangelístico? Muy, muy buena pregunta, muchas gracias. Creo que la iglesia debe cambiar su meta. Parece que estamos más concentrados en fundar iglesias que en llevar un mensaje transformador. Entonces, creo que debemos enfocarnos en la persona. Debemos enfocarnos en que las personas necesitan de Dios, necesitan de Cristo de manera integral, ¿verdad? No solamente en ese afán de lograr un converso más, ¿verdad? Y que muchas veces ese converso es hacia la iglesia, o sea, puede haber una identificación con la iglesia sin que necesariamente se logre una identificación con Cristo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces creo que la misión de la iglesia debe ser eso, que Cristo sea formado en cada persona. Entonces, en este caso, nuestro énfasis no es tanto en qué
logramos en tal o cual comunidad, sino en cuán clara sea nuestra comunicación del Evangelio. Gracias, Mario. Una tercera pregunta. La glosolalia, las lenguas en el Pentecostés de las que nos hablaban, ¿no? Las lenguas de cada pueblo y el diálogo de Dios con la gente a través de estas lenguas por medio de la iglesia. Hace tiempo leí un modelo de interpretación que sostiene que el Pentecostés es la respuesta de Dios al fracaso de Babel. En Babel el ser humano pretende una vez más hacerse de un nombre y a través de una diversidad de lenguas la humanidad es confundida y se termina a dispersar como Dios le había indicado a Caín. En el Pentecostés sucede exactamente lo contrario. Lenguas descienden para que los que están unánimes puedan comunicar el Evangelio de una manera entendible. Se centra todo en la proclamación del Evangelio. Podríamos desde aquí, desde esta cuestión, establecer que el modelo del Pentecostés del que nos hablabas nos invita a un modelo de unidad eclesial, institucional e incluso de contenido y de forma, ¿no? De la forma de comunicar el mensaje, de tal suerte que las barreras culturales y lingüísticas no sean un obstáculo para llegar a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pues es bien interesante. Creo que tenemos que, a mi entender, hacer diferencia entre una unidad pensando en las diferentes expresiones eclesiásticas y en la unidad del mensaje de la Biblia. Entonces, creo que como iglesia tenemos que enfocarnos a predicar un solo mensaje, que es el mensaje de la Biblia. Veo totalmente difícil pensar en una unidad pensando en la expresión de la iglesia. Cada comunidad, cada país, cada etnia tiene su cultura, su forma y todo. Entonces no podemos tener una iglesia unificada en cuanto a su expresión física, pero sí podemos tener un mensaje único, que es el mensaje del Evangelio. Totalmente de acuerdo. Una pregunta que es por demás obligada. ¿Cómo inciden las diferentes traducciones, pero en especial las revisiones a las traducciones ya existentes en el cumplimiento de la anunciación del mensaje? Muchas veces se habla de traducir a la mayor cantidad de lenguas o idiomas posible, y eso es muy bueno, eso es sumamente necesario, es vital, es básico. Pero ¿qué hay de las revisiones que van actualizando las traducciones? ¿Cuál sería, desde tu experiencia, los aportes de las revisiones, no netamente de las traducciones, en este sentido? Me llegó ahorita aquí una pregunta concreta que me hizo mucho pensar en esto. Habla una persona de Guatemala de el gran nivel de analfabetismo, dice él, que hay en áreas rurales, y esto sucede en todos los países, ¿no? Él pregunta cómo poder desarrollar desde las revisiones, ¿no? Proyectos de evangelismo que además alfabeticen, perdón, o provean de recursos a las comunidades. ¿Qué aporta una revisión a la Biblia en este sentido? Muy bien. Bueno, creo que debemos primero comenzar con que gracias a Dios hay muchas versiones. Y esto pensando en el idioma español, ¿verdad? Tenemos tantas versiones y es fundamental pensar que cada versión es hecho pensado en un público en particular. Entonces, de ahí es que comenzamos a ver que una versión se debe a un público en particular, enfocado a niños, por ejemplo, TLA, enfocado a personas para una segunda lengua. Dios habla hoy, que así es como nace en las montañas de Chiapas, en México, ¿verdad? La idea de una traducción dinámica. Entonces, esto en cuanto a las versiones, hay muchas porque hay diferentes públicos de enfoque. En cuanto a las revisiones se deben a varios factores y uno de los factores a los que se debe la revisión es la dinámica de la lengua, ¿verdad? Si nos hubiéramos quedado con la traducción que hizo Casiodoro de Reina,
esa traducción de Casiodoro de Reina no la entenderíamos hoy los que dominamos el español, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una dinámica del lenguaje. El lenguaje ha cambiado, hay palabras que caen en desuso y nuevas palabras que van surgiendo. Entonces, el aporte de las revisiones es mantener el mensaje de la Biblia contextualizado a la época, perdón, y a la forma del idioma de cada época. Creo que vemos el ejemplo hace un momentito que Pablo nos colocaba del ósculo santo, ¿verdad? Ahí está el ejemplo claro de esa dinámica del lenguaje. Ya no se usa ósculo, ahora es más común usar beso, ¿verdad? Entonces, eso es parte. Y un tercer elemento tal vez, o un segundo, uno he dicho nada más para el tema de las revisiones, es el tema de los hallazgos arqueológicos, ¿verdad? Eso también hace a que se vaya como una especie de corroborar si el mensaje que tenemos de la Biblia, pues es tal cual está en el idioma original, en los manuscritos que se tienen, que igual sabemos que esos manuscritos son copias de copias de copias, ¿verdad? Así que mientras más hallazgos se hayan o se realicen, tenemos más herramientas para ir confirmando ese mensaje, esa fidelidad al mensaje que Dios dio originalmente a los autógrafos. Gracias, Mario. Nos quedan 2 o 3 minutitos del tiempo de preguntas y me gustaría aprovecharlo para cerrar brevemente con una quinta y última pregunta. Leo textual como me llegó al chat. Según tu experiencia, ¿cómo definirías el concepto de misión integral atendiendo a los desafíos que enfrenta la Iglesia del siglo XXI? Bueno, creo que de nuevo vamos al punto de que tenemos que, como iglesia, tenemos que tener como enfoque a la persona de manera integral. Tenemos que no solo interesarnos a que sea parte de nuestra iglesia, ¿verdad? Sino que tenemos que ver más allá de ese aspecto espiritual, si lo queremos ver así, ¿verdad? Entonces creo que el Evangelio, y como bien se ha mencionado ya en el transcurso de esta plática, de que el evangelio que Jesús predicó es un evangelio enfocado más desde el aspecto social, ¿verdad? Entonces, sin que esto pueda caer también en una dependencia, en un paternalismo, ¿verdad? Sino que es en ver de que, pues en primer lugar, en la Biblia o Dios, en Dios encontramos redención. Redención de esa caída que tuvimos en Génesis y que a partir de esa redención que el Señor nos da, pues podemos entonces tener una recuperación integral de esa imagen de Dios en nosotros. Perfecto, pues muchas gracias, Mario. Y sí, creo que ese es el llamado, la recuperación integral de esta imagen, de esta identidad que a través de Cristo Dios nos provee. Te agradecemos tu tiempo, un abrazo a nombre de la confraternidad, Muchas un gusto gracias. tenerte, oramos por ti, por la Sociedad Bíblica de Guatemala. Ya nomás como anuncio mencionar, pedían tu presentación ahí en el chat, gracias, ya nos las hicieron llegar y en estos momentos la estoy compartiendo para quien guste tomarla ahí en el chat general de la sala. Muchísimas gracias, bendiciones y bueno, dejo ya el espacio para los anuncios finales. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Pastor Mario Churuk, por este excelente webinar. Y bueno, vamos cerrando ya y de paso damos tiempo para que Abraham pueda subir en el chat el PowerPoint del webinar de hoy y todos salgamos beneficiados de este excelente aprendizaje. Y la traducción es un acto de justicia también, porque tenemos como 20 traducciones en español católicas, como 20 traducciones evangélicas y como ya hemos visto, hay miles de lenguas que no tienen la Biblia traducida en su idioma. Y es bueno resaltar el ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no? Ahora nos conocen más por la parte formativa, pero también está la parte del ministerio de la traducción como labor de las Sociedades Bíblicas Unidas. Bueno, vamos a decir los ganadores de un recurso bíblico
y empezamos por mi amigo el pastor Marcos Cavero, no por ser mi amigo, pero ha salido ahí ganador pastor de Chiclayo, de Perú, ganador de un recurso bíblico. De Ecuador, Alberto Ospina. De Guatemala, Patricia Batzín. De Colombia, Luz Elena Padilla. De Bolivia, Ernesto López. De México, Adriana Landeros. Y de República Dominicana, Kenia García. Cada uno de ellos pónganse en contacto con la Sociedad Bíblica de su país para poder recoger su recurso bíblico. Y el webinar de la siguiente semana, vamos a conocerlo ahora, es en el principio, apuntes sobre Génesis capítulo 1, con el profesor Fabio Quirós de Costa Rica. Entonces tenemos un pastor, profesor Fabio Quirós de Costa Rica con este interesante tema. Vamos a cerrar ya este tiempo con una oración. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. Te agradecemos por el ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas, de traducción, de distribución, de interacción con la Biblia. Señor, te pedimos para que toda la iglesia salgamos desafiados, Señor, a cumplir esta tarea que nos has encomendado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y les invito a abrir sus micrófonos para poder saludarnos unos a otros y agradecer al profesor que ha expuesto en esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesor. Dios bendiga. Un gran abrazo de Chimbote, Perú. Desde Bolivia, saludos, muchas Gracias, gracias. hermano Pablo. Bendiciones desde Argentina. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones.